Paseantes Literarios, un programa del Grafógrafo, revista de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad La Gran Colombia. En Paseantes Literarios tendremos invitados para que compartan con nosotros sus conocimientos y experiencias en torno a las humanidades. En cada episodio nos adentraremos en los temas más relevantes de la actualidad, exploraremos nuevas perspectivas y enfoques asociadas a las humanidades. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Paseantes Literarios, una sección de la revista del Grafógrafo de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad La Gran Colombia. El día de hoy nos acompaña Anastasia Belousova. Anastasia fue estudiante del seminario La Filología como base del conocimiento en Humanidades, estudió en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Allí mismo se especializó en italianística e historia de la literatura extranjera con grado cum laude. Es magíster en culturas literarias europeas de la Universidad de Bolonia en Italia, de la Salónica en Grecia y de Estrasburgo en Francia. Además, es doctora de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades de Moscú. Del 2012 al 2013 fue profesora asistente del Departamento de Historia de la Literatura Extranjera de la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov. A partir del 2014 vive aquí en Bogotá, donde se desempeña como profesora en el Departamento de Licenciatura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, dictando cursos sobre teoría literaria y la historia de las literaturas europeas. Por otro lado, hace parte del equipo que desarrolla el sistema de información sobre la poética comparada y la literatura comparada. Allí también es coordinadora del grupo estudiantil Yasnia Poliana, que es prácticamente una revista, ¿verdad? Es un grupo estudiantil, una revista, sí. Y además investiga acerca de verso, métrica, la poética comparada, historia de la literatura rusa, historia de la poesía italiana y muchos otros campos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, Anastasia. Muchas gracias, María José, por esa presentación tan completa. Es un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. Qué espacio más bonito e interesante. A ti por venir. Bueno, quisiera que empezáramos hablando realmente de algo que me causa mucha curiosidad. Has estado en Grecia, en Francia, en muchos lugares que para nosotros son occidente, ¿no? Y me causa mucha curiosidad qué te hace llegar aquí a Colombia, por qué vienes acá a Colombia y más que todo por qué tomas esa decisión de instalarte aquí y de traer prácticamente toda tu vida. Y pues porque además llevas varios años desde el 2014 y Sí. qué es lo que te hace quedarte acá y por lo visto pues mantenerte aún en este país. Vale, buena pregunta. En parte, terminé en Colombia por cosas personales, ¿sí? Por amor, por el deseo de conocer cosas nuevas, descubrir cosas nuevas. Efectivamente, yo estudié primero en Rusia, después en varias universidades europeas, después terminé mi doctorado otra vez en Moscú, y en Moscú empecé ya una carrera académica en la Universidad de Moscú, mi alma mater. Pero después apareció esta posibilidad de ir a conocer Colombia. Y yo dejé mi trabajo en la facultad. De hecho, recuerdo todavía, yo estaba hablando con el director del departamento, director del departamento de la historia de las literaturas extranjeras de la Universidad de Moscú. Él me estaba diciendo, Anastasia, usted no debe tomar esta decisión, es una mala decisión, en 2 años regresa fracasada, lo que tiene acá es único, es un chance que no todas las personas tienen, así. Y yo, sin embargo, le dije, no, sí, gracias, pero es muy interesante descubrir este nuevo mundo, este otro mundo. Y terminé en Bogotá. Poco a poco empecé a conocer un poco como el ambiente y entré primero como profesora ocasional y después como profesora ya de planta a la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Literatura. Y me amañé, me encantó el ambiente y soy ahora una fanática de la Universidad Nacional y de nuestra carrera en estudios literarios. Me encantan mis colegas,
no siempre Sí. en el mundo académico uno puede decir sí, esto, porque como cualquier ambiente altamente competitivo, el mundo académico puede ser muy difícil, ¿sí?, de Sí. soportar y muchas veces se crean relaciones problemáticas, hay conflictos. Me encontré en la universidad con colegas con altísimas calidades profesionales, pero también humanas. Y también debo decir que los estudiantes colombianos son una cosa maravillosa. Y no solamente los estudiantes de la Universidad Nacional, sino en general. Es algo que uno no encuentra en otros lados. Justamente yo estudié en muchas universidades y también como estudiante yo, como tengo una idea de cómo son los estudiantes que estudian, no sé, literatura, por ejemplo, en la Universidad de Moscú o en la Universidad de Bolonia o en la Universidad de Estrasburgo y en otros lados. Y es raro encontrar tanto entusiasmo, tanto interés, tanto pensamiento crítico. Y es algo que uno realmente encuentra sí, en Colombia, en las universidades colombianas. Yo lo he hablado, no es solo mi impresión, ¿sí?, como muy optimista personal, yo he hablado de eso con distintos autores o profesores extranjeros y muchos comparten esta misma opinión. Por ejemplo, recuerdo una conversación con un escritor italiano que me decía, no, es que yo en Italia hago talleres, ¿sí?, de escritura creativa y una vez me invitaron a hacer un taller en Colombia y fue increíble, incomparable, o sea, las experiencias que él tuvo en su país, ¿sí?, de origen. Entonces, realmente vivo enamorada de Colombia, de su gente, de los estudiantes colombianos y por eso estoy acá. Vale, y la última cosa que voy a decir, también como ya más profesional, yo siento que en Colombia hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, frente a la literatura rusa, que es uno de mis campos profesionales, uno de mis campos de investigación de interés, hay todavía, ¿sí?, faltan cosas y uno también se siente, sí, es un reto y eso motiva mucho estar, trabajar, conocer y no simplemente estar en un ambiente donde todo está hecho, todo lo han hecho hace 50, 100, 2 millones de años, ¿sí?, y tú simplemente tienes que estar ahí como una piecita más ¿sí?, en esta construcción que no depende, tú eres un pequeño tornillo. Aquí en Colombia me parece que hay más acción, hay más espacio, acción, hay sus dificultades, pero también esta característica de la situación cultural colombiana hace, al menos para mí, ¿sí?, muy interesante estar en Colombia, enseñar en Colombia, investigar en Colombia. Muy, muy interesante el por qué te has decidido quedar aquí en Sí, Colombia y por lo que veo, tienes pensado todavía mantenerte un buen tiempo acá, sí. ¿no? Entonces, dentro de este ir y venir, de conocer, de mezclarte con la cultura colombiana y aparte pues con lo que ya tienes arraigado de tu cultura, existe uno de tus proyectos que se llama el Sistema de Información sobre la Poética Comparada y Literatura Comparada. Tengo entendido que allá hacen como ciertas traducciones em, de poesía, bueno, algo más, pero de poesía más, digamos que más, em, más de antaño, ¿no? Más que el verso, que la métrica. Sí, Sí. en este momento sí, es un sistema, es una base de datos, no, Ujú. un sistema de información, es la palabra, la expresión precisa. Mire que hoy en día estamos viviendo un cambio muy grande, cambio digital, Muy acelerado. transformación digital, y este proyecto es parte, ¿sí?, de este cambio. Tradicionalmente, ¿cómo se han estudiado, por ejemplo, las traducciones? Uno se sentaba, abría un libro, digamos, aquí tengo un poema y aquí tengo 3 traducciones y las estaba, ¿sí?, revisando una por otra. Esta era la forma tradicional de trabajar este campo. La
el modelo, ¿sí? Las herramientas digitales nos permiten ver el proceso de traducción, pero más ampliamente de interacción entre las culturas poéticas del mundo de otra manera. Mira cómo está hecho este proyecto. Nosotros tenemos eso como una gran biblioteca, pero no simplemente es una gran biblioteca donde están libros almacenados, sí hay libros almacenados, pero también es un corpus donde uno entra y puede mirar qué autores extranjeros, poetas extranjeros se han traducido al ruso, qué otras traducciones a otras lenguas de estos mismos poetas conocieron los autores rusos, por ejemplo, cuántas traducciones de algún poema de Verlaine o de Petrarca existen en ruso. Claro, todavía falta llenar esta gran sistema, esta gran base de datos. Le falta información, porque tú entiendes, tenemos que escanear cada libro, tenemos que caracterizar cada texto con metadatos, tenemos que revisar, encontrar errores. Eso es muy difícil. Pero poco a poco, cada año vamos a llenar más y más esta página, y se va convirtiendo en una herramienta muy novedosa que nos permite entender, no sé, cosas como ¿qué poetas extranjeros son los más leídos, los más traducidos, los más importantes en la cultura rusa? ¿Por qué? ¿Qué textos? ¿Sí? ¿Qué lenguas? Etcétera. Tú dijiste que sí, están ahí sobre todo los poetas de antaño, es cierto, pero es un poco la cuestión de cómo se trabaja, porque empezamos con las ediciones, con las bibliografías existentes. Entonces, poco a poco vamos a ir ampliando, pero es una tarea complicada. Somos un equipo no tan grande y vamos creciendo, pero no podemos, ¿sí? Así en un semestre, en un año, en 2 años, ¿sí? Escanear toda la poesía traducida al ruso, ¿sí? Es poco a poco. Entonces, sí, efectivamente, empezamos sobre todo con el siglo XVIII y XIX, y claro, ahí están, ¿sí? Se traducían los autores o contemporáneos o más antiguos, pero poco a poco ahí vamos ampliando, y tal vez algún día llegaremos, ¿sí? A tener también textos más modernos. Y veremos ¿sí? Qué nuevos horizontes se nos abren a partir de este proyecto, porque para entender algo muchas veces necesitas al menos tener acceso a esto, ¿sí? Y si no tienes ni acceso, ¿cómo lo puedes analizar? ¿Cómo lo puedes entender? Entonces sí, es como una primera etapa, pero ya ahí podemos, ¿sí? Decir ciertas cositas. Y no sé, por ejemplo, un dato. Los textos poéticos más traducidos al ruso normalmente no superan como 8 o 9 traducciones. Por ejemplo, ¿sí? Los poemas de Baudelaire más traducidos tienen unas 8 o 9 traducciones. Al mismo tiempo, los traductores, las traducciones de los textos poéticos antiguos de autores latinos y griegos tienen un número mayor de traducciones, pueden llegar a 20. Y uno ahí ya entiende entonces la influencia de la cultura clásica, latina y griega, al menos durante un tiempo dentro de la cultura rusa, fue predominante, mientras que los autores más, ¿sí? Como del simbolismo francés, sí, tiene su importancia, pero sí, si lo sopesamos, sí, vemos que todavía no llegan, sí, todavía no están tan arraigados, sí, es una medida que hay que analizar, pero es un dato curioso que nos hace pensar, ¿sí? Un poquito. Sí, fíjate que cuando hablas de estas traducciones me causa como curiosidad saber, tú como también eres crítica literaria, ¿has percibido que ciertas traducciones tienden hasta a cambiar el mismo significado del poema? Y cómo, digamos, a la hora de traducir evitamos que eso suceda, porque
pues digo que no tiene como tanto sentido hacer una traducción si estamos perdiendo el contenido principal de la obra. Sí, pero mira lo difícil de esta pregunta, Ujú, porque ¿cuál es el contenido principal de una obra de arte? ujú, Por ejemplo, en el caso de un poema, uno puede decir que muchos poetas te van a decir que lo más importante ahí es el sonido, el ujú. ritmo. Te van a decir, no, es este sonsonete que me llegó de no sé qué, de dónde, Sí. y yo lo pude transcribir llenando, sí, esta estructura con sílabas y acentos. Pero otra persona te va a decir, no, lo más importante son las imágenes o las palabras. Y sí, y cuando tú traduces un texto poético, tienes que tomar decisiones al respecto, pero siempre va a haber pérdidas. Ujú, Los textos, sí, en verso, los textos poéticos, vale, cualquier texto ya es un reto, si sí. traducción en sí misma, muchos dicen que es algo Ujú, imposible, es una paradoja porque es algo que hacemos todo el tiempo, pero al mismo tiempo exacto. reconocemos que es imposible porque las estructuras lingüísticas, las estructuras semánticas, sí, no hay una plena como correspondencia entre una lengua y otra, entonces siempre es sí, una trampa la Ujú, traducción, pero más evidente es este problema cuando sí enfrentamos textos literarios, en la construcción de los cuales como la hechura, como la lengua en su aspecto material, ujú. fónico, sí, es tan importante. Entonces, estamos traduciendo un poema, estamos perdiendo, por ejemplo, todo lo que es su sonido, y uno dice, qué sentido tiene? No sé, para seguir hablando de los poetas franceses, por ejemplo, Verlaine, sí, Ujú, es un poeta que canta, que sí, que crea ujú. unos ritmos, unas melodías increíbles y tú simplemente vas a sí, sentarte a traducirlo palabra por palabra. Puede ser que desde el punto de vista del contenido es muy preciso, pero no es lo Pero no es, mismo. ajá. Entonces sí, eso es un problema y justamente a mí yo soy muy lejana de cualquier, ¿sabes? Mm, Cualquier idea de prescriptiva de la traducción. Los traductores tienen que hacer tal cosa y tal cosa. Me parece que eso no tiene sentido. Me Mm, gusta mucho más describir qué estrategias adoptan distintos traductores cuando se enfrentan a este problema tan grande. Justamente ahora tengo un proyecto de investigación. Es que en los últimos años, sí, la traducción siempre sí, se estaba como volviendo más ujú. central en mis intereses de investigación y tengo como dos proyectos paralelos. Uno es la traducción poética en Rusia, pero otra es la historia de la traducción de literatura rusa y literatura italiana en Colombia. Ok, súper Entonces, interesante. y es muy curioso ir viendo, ¿sí?, qué hacen distintos Ujú, traductores en distintas partes del mundo. En 2021 hice una investigación sobre Dante en Colombia ujú, y ahí trabajé, por ejemplo, con la primera traducción colombiana del infierno ujú. que realizaron colegas aquí, sí, parcialmente colegas de la Universidad de los Andes, ¿sí? Pero no solamente, sí, era un trabajo en equipo, donde estaba, por ejemplo, Humberto Ballesteros, que es un especialista importante en Dante, estaba Jerónimo Pizarro, que muchos lo conocen como especialista en Pessoa, en literatura portuguesa, pero ahí con otro compañero, Norman Valencia, sí, ellos tradujeron a Dante. Y me interesaba entender sí, la estrategia de Ujú, ellos, no decirles cómo deben ujú. traducir. ¿Sí? Eso es me parece mucho más interesante, Sí. ¿sí? Porque no existe. En la historia de la traducción soviética hubo un periodo durante el cual se pensaba que se puede alcanzar una traducción ideal, ¿sí? Auténtica, ¿sí? Sí, Como una pura. traducción pura, maravillosa, que va a sustituir
el original. Y claro, es una idea absolutamente equivocada, porque el original está ahí y tiene múltiples facetas y también, aunque está ahí, va cambiando con el tiempo. Y las traducciones son reflejos, ¿sí?, en un momento concreto de tiempo, espacio, sí, que logran tomar, ¿sí?, reflejar algunos aspectos, pero sí, nunca van a lograr sustituir este original. Pero también es como teniendo muchos reflejos, también logras entender algo sobre el original. De hecho, eso es algo interesante y algo que muchas veces no pensamos. Pero, por ejemplo, volviendo a Dante, para la crítica literaria italiana, son importantes las lecturas que se han hecho de Dante en otros países del mundo y en otras lenguas. ¿Cómo se han percibido? Exacto, pero también uno puede sentir que a veces en la traducción uno logra percibir algo que está ahí, pero tal vez no es tan evidente, ¿sí? Porque justamente este reflejo, sí, modifica un poco, pero tal vez resalta algunas características que en el original no son tan fáciles de percibir. Entonces es todo un proceso de diálogo, sí, diálogo intercultural en su forma muy evidente, patente, hermosa también, ¿sí? Lo de la traducción literaria. Y sí, para nada, no tengo ninguna receta, no tengo ninguna, no sé, set de reglas que hay que hacer, tal vez ciertas recomendaciones, que también soy filóloga, sí, filólogos somos un poco aburridos en ciertos momentos, pero básicamente quiero que todas, sí, más traducciones mejor, más lecturas, porque traducir es leer, interpretar, tener un contacto muy real con el texto original y sí, eso hay que abrazarlo y promoverlo sí, claro. completamente. Me haces recordar cuando yo estudié un curso de inglés, mi profesor me hacía traducir textos de inglés a español y yo me sentaba y tenía el texto y yo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? De a frases, palabra por palabra. ¿Cómo lo hago? Claro, y mira que lo que te dices es muy interesante porque nunca nos guían tanto en la enseñanza de un nuevo idioma como en estas traducciones, porque era traducir Oliver Twist, El fantasma de la ópera, como libros, pues digamos que tienen cierta complejidad en algunos momentos. Y me causa mucha curiosidad también porque uno va no solamente leyendo, sino reinterpretando cada vez más durante esta traducción. Me causa también mucha curiosidad qué es lo que te hace estudiar, qué es lo que te hace ser crítica literaria. Aquí en la universidad tenemos un enfoque, digamos que en pequeñito, acerca de la teoría literaria. Digamos que hemos leído a Walter Benjamin, a Derrida, a Barthes, bueno, algunos autores así que, Sí. que nos hablan acerca de esta teoría literaria y que, digamos, yo personalmente, y hablándolo con algunos compañeros, cómo uno llega a ser un crítico literario, ¿no? Porque nosotros leemos a estos grandes autores y uno dice, no, esto es muy lejano para yo llegar a Sí, ser entiendo. así de Sí. fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te conduce o te motiva a ser crítica literaria? Eso no es un camino largo, ¿sí? Uno no llega a ser teórico de literatura así en el primer semestre o el De la segundo noche a la semestre, mañana. aunque uno sabe, hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, los formalistas rusos eran personas muy jóvenes. Si uno lee los manifiestos de, no sé, de Shklovsky, de Tenyanov, eran jóvenes universitarios, recién graduados o incluso, si todavía, no sé, Roman Jakobson, por ejemplo, ¿sí? Una de las personas más importantes en lingüística y teoría literaria del siglo XX, él empezó su carrera en la universidad, es decir, ya siendo simplemente estudiante, participaba
en un círculo que se volvió emblemático, Círculo Lingüístico de Moscú, y ahí se investigaba en serio y se hacía la teoría literaria en serio, pero hay momentos cuando eso es posible y otros momentos cuando, no sé, el ritmo, la dinámica son diferentes, donde es más difícil lograr eso, ¿sí? Como son distintas épocas culturales. Hay épocas en las cuales los jóvenes, como que el mundo va cambiando muy rápidamente y ahí sí, existe esa posibilidad, llegar de una vez a hacer teoría, pero nosotros tal vez no estamos en este momento, ¿sí? Estamos más bien en una época más lenta y uno se demora. Es un camino largo, pero yo pienso que lo principal ahí es leer, ¿sí? Es simple. Uno lee las obras e intenta interpretarlas, vale, entenderlas, ni siquiera interpretar, entenderlas. Los textos literarios son textos complejos, construidos de una manera especial para ser, uno puede decir, profundos o para... ¿sí? Los textos que se conservan, ¿sí? Que hacen parte del canon, típicamente están hechos, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo pienso que como el núcleo, ¿sí? De todo, la semilla, es este interés por la obra, cómo está hecha, y no simplemente cómo está hecha, sino qué dice y cómo logra decir lo que dice. Que muchas veces este aspecto se simplifica. Mira, estamos leyendo algún cuento de Pombo. Y uno dice, vale, esta historia, como qué nos dice. Y uno puede simplificar mucho las cosas y decir, no, es que es un mensaje dirigido a los niños para que no hagan tal o tal cosa. La moraleja. Sí, llegar toda la moraleja. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué escribir el cuento? ¿Por qué no decir como la moraleja? Tal cual. Tal cual. ¿No va a ser más eficaz? No, es que no va a ser más eficaz porque cuando lo adornamos con rimas y ritmo, eso sí va a ser más eficaz. No es cierto, no es cierto. ¿Sí? Estas obras tienen algo, ¿sí? Que no es simplemente didáctico, no es solo el contenido, es algo más. Entonces yo pienso que sí, ahí está el núcleo, ¿sí? Esta duda, este interés profundo de entender, lo repito, cómo está hecho, qué significa y cómo logra significar lo que significa, porque uno dice, no, es que yo quiero hacer un cuento donde voy a decir todo sobre el amor y sobre la muerte y sobre la vida y va a ser muy profundo. Pero después lo escribe y es una porquería. ¿Sí? Es decir, tus intenciones, las ideas que tú piensas que quieres transmitir es una cosa y otra cosa es que tu texto efectivamente logra transmitir. ¿Cómo se logra este milagro? Por eso, ahorita estábamos hablando antes de hablar, yo no tengo ambiciones creativas, pero me encanta, es una cosa como ser detective, ¿sí? Entender cómo funcionan estas cosas. Ahorita en la Nacional tenemos un semillero donde hablamos sobre los cuentos de Chekhov. Chekhov es un gran cuentista y uno, cuando lo empieza a leer, empezamos ¿sí? con un Chekhov muy joven, sus primeros cuentos, uno puede pensar que sus cuentos son muy simples. Sin embargo, ¿sí? Analizándolos, mirándolos con más atención, uno se da cuenta de que desde muy temprano, desde muy puros inicios de su carrera literaria, Chekhov era muy consciente de muchas cosas. ¿Sí? Sí. Hay juegos, hay ironía, hay parodia, hay construcciones, no sé, simétricas, asimétricas, rompen nuestras expectativas, ¿sí? Incluso en los textos más simples. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Sí? ¿Qué significan estas historias? ¿Por qué nos
porque nos llaman la atención todavía, ¿sí? Todo eso sí. me parece fascinante. Interesante. Fascinante, ¿sí? Y yo, si lo compararé, yo pienso que ser filólogo es como ser detective. Sí, vas como investigando, ¿entiendes? A veces es incluso tal cual, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno busca, no sé, fuentes literarias, no sé, tal obra, ¿en qué se inspira? ¿Con qué juega el autor? ¿Sí? Y cuando uno descubre, sí, eso es, sí, es una sí. emoción muy grande. Y vale, y para responder esas preguntas necesitas la teoría literaria. ¿Sí? No es simplemente como leer, hacer un resumen, tú necesitas herramientas y la teoría literaria ahí está. Y entonces sí, es como, yo diría que es el interés, la lectura y después la teoría, que es una parte integral y necesaria de este proceso de interpretación. Existe un texto que se llama La muerte del autor, ¿no? Me parece súper interesante con todo lo que hablas porque se tiende a tener como ese estigma de que el crítico literario solamente se basa en la vida del autor para interpretar el texto, el cuento, lo que sea, ¿no? Pero tanto en este análisis crítico como en las traducciones que ya mencionamos, vemos que no es así. Claramente existe como todo un contexto que predefine, digamos, que la obra. No es lo mismo, digamos, leer un cuento de Chekhov hace 10 años que leerlo hoy día, ¿sí? Y con la población que nos encontramos, ¿no? Sí. Hablabas también de los formalistas rusos, ¿no? Me gustaría como que nos hablaras sobre esas comparaciones que has logrado como detectar entre la novela rusa y la novela colombiana, ¿no? Porque digamos que la novela rusa, por lo menos yo la percibo como desde este estructuralismo un poco más rígida, con una norma un poco más presente, y aunque la colombiana también la tiene, digamos que yo siento que la literatura colombiana es como un poco más simbólica, ¿no? Como que se deja llevar un poco más por este lado. Entonces, ¿qué paralelos has encontrado entre estos dos ejes diferentes? Este tema es fascinante, es algo que voy descubriendo en los últimos años, porque mira que cuando yo llegué a Colombia, yo no tenía ninguna formación sólida en estudios latinoamericanos. Yo me gradué en Historia de la Literatura Extranjera, así se llama, en Rusia. Entonces ahí uno ve cursos muy largos y muy amplios y se tratan muchas literaturas nacionales. Pero claro, es un curso histórico más centrado en culturas tradicionalmente dominantes, ¿sí? Entonces, sí, se trata en algún momento del curso, se trata de literatura latinoamericana, pero básicamente, no sé, Cortázar, García Márquez, ¿sí? Sin ningún contexto. Entonces, cuando yo llegué a Colombia, poco a poco empecé a formarme y sí, entender mejor cómo funciona la literatura colombiana, poesía colombiana. ¿Y qué veo? Yo pienso que hay algo interesante en este paralelo entre la literatura rusa y literatura no solo colombiana, latinoamericana, y es su posición frente a las literaturas pues, europeas y literatura norteamericana. Sí, que hay como ciertos centros literarios, ciertos lugares donde se escribe desde hace muchos siglos, ¿sí? La literatura, y son literaturas muy influyentes, con muchos autores muy influyentes. Y, por ejemplo, Rusia, ¿sí? Es una cultura literaria joven, ¿sí? La literatura rusa ¿sí? Empieza básicamente en el siglo XVIII. Hay cositas anteriores, pero es siglo XVIII y el boom, ¿sí? Ya el florecimiento en el siglo XIX y XX. Es una literatura joven que se forma en respuesta, en relación constante con, por ejemplo, la literatura francesa, literatura inglesa, literatura alemana. Y algo parecido sucede en Latinoamérica. Latinoamérica también, las literaturas latinoamericanas son literaturas jóvenes que se forman en este diálogo constante con Europa
¿sí? Con los centros tradicionales. Entonces es como si tenemos aquí el centro y tenemos estos dos lados, ¿sí? Y podemos ver ciertas semejanzas. Tú dijiste que la literatura rusa es más canónica, más rígida, pero es falso. Dostoyevsky, cuando escribe, y Tolstoy, los autores europeos decían, ¿qué es eso? Eso no es novela. Estas personas no saben escribir, estas personas no conocen las reglas. Y efectivamente, Guerra y Paz, ¿qué es? Es una novela histórica, es una novela como familiar, como las inglesas, es un tratado sobre la teoría de la historia. ¿Qué es eso? ¿Sí? No es, desde el punto de vista como de la historia de la novela, es un monstruo, es un monstruo de criatura de Frankenstein, ¿sí? Hecho como de pedazos. O si uno piensa en Dostoyevsky, sí es digamos, él sigue pautas de literatura francesa, por ejemplo, pero también rompe muchas reglas, ¿sí? Es más libre, por ejemplo, puede mezclar en la misma obra cosas de literatura baja con cosas muy sublimes, ¿sí? Mezclas no tan comunes, ¿sí? En la literatura contemporánea de Europa occidental. Entonces, sí, yo pienso que esta posición como por fuera del centro justamente le permite a las literaturas explorar, abrir horizontes, porque sí pueden no seguir ciertas reglas, en parte por no ser conscientes de la existencia de estas reglas, Sí, ni siquiera. no es como que uno lea las reglas y bueno, con esto voy a escribir tal cosa. Y entonces, si ves, todo el proceso es diferente y te llegan muchas influencias y las empiezas a mezclar. Y en Latinoamérica también pasa, ¿sí? Es muy importante, no sé, Faulkner, ¿sí? Pero se lee y se interpreta y se modifica y nacen cosas sorprendentes en la literatura. Es lo bueno en literatura y en general en todo lo que es arte, es que no hay desarrollos, sabes, paulatinos, evolutivos, siempre hay revoluciones, saltos, desplazamientos. Y esta característica de desconocer las reglas puede ser muy buena. Y esto es como lo que veo muy interesante para explorar más, entender más. Y también otra cosa que me parece que falta y que hago, pero me falta todavía, ¿sí? Es también descubrir las relaciones directas, ¿sí? Cómo se leen, ¿sí? Cómo se lee la literatura latinoamericana en Rusia, cómo se leen los autores rusos en Latinoamérica, en Colombia en específico, ¿sí? Eso todavía, ya tengo unos estudios al respecto, pero es un tema muy amplio y todavía me voy a demorar, yo no sé, 10, 20 años creo. Entender esa recepción, ¿no? Como desde Rusia se recibe la literatura colombiana y acá cómo se percibe, ¿no? Sí. Bien lo dijiste, uno acá tiene como muchos estigmas, como no, la novela rusa es muy fría, muy seria, oscura, muy existencialista en algunos casos. Entonces sí siento que es un ejercicio interesante tratar como de que ambas partes vayan entendiendo cómo es que funciona la literatura de cada país, ¿no? Sí, y justamente, sí, como porque uno recibiendo también se conoce a sí mismo, ¿sí? Es un proceso, tú no recibes algo tal cual como es, lo vas deformando porque lo vas ajustando también a tus patrones, a tus ideas preestablecidas. Entonces, una cosa que me parece, ¿sabes? Muy interesante, nosotros creemos que los estereotipos, por ejemplo, son algo malo, es nuestra idea básica. Pero para mí fue muy importante ver que para la recepción de la literatura rusa en Colombia, los estereotipos fueron muy importantes. Sí, eso, el alma rusa, la misteriosa, este borracho, enfermo, en una taberna que está pensando sobre Dios y altas cuestiones. Sí, uno dice, ay, Dios mío, eso es, sí, para un ruso, eso es puro estereotipo. Uno no quiere reconocerse en eso, pero leyendo sí, textos de
de crítica literaria sobre literatura rusa, ver cómo llegan los autores, las traducciones, yo vi que fue absolutamente fundamental este estereotipo. ¿Sí? Ayudó, ¿sí? Porque tú creas una primera idea y lo recibes todo a partir de esta idea que es falsa, pero ahí empieza el contacto y ya puedes decir, y de hecho lo hicimos en 2021, fue el aniversario, ¿sí? 200 años del nacimiento de Dostoyevsky. Y nosotros hicimos un semillero, lo llamamos Dostoyevsky Desconocido, y ahí leímos a Dostoyevsky breve y Dostoyevsky cómico y satírico, ¿sí? Y nos dice, ¿existe tal cosa? Sí, existe, pero justamente nos causa sorpresa y nos llama la atención porque ya tenemos una idea estereotipada sobre Dostoyevsky, entonces cambiarla, ¿sí? Puede ser atractivo. Yo pienso que, ¿sí? Eso es un proceso, como una dinámica muy interesante, y hay cosas parecidas también, ¿sí? En Rusia, que mira lo que es Colombia o lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia, claro, el estigma horrible de narcotráfico, ¿sí? Es muy doloroso, y para mí ya también, yo ya soy colombiana, para mí es muy doloroso, ¿sí? Cuando yo empiezo a hablar de Colombia y sí, alguna persona, no falta de hacer un comentario y se creen muy originales en sus comentarios, pero incluso frente a este estereotipo, yo como aprendí a tolerarlo, porque yo sé que aunque es algo negativo, permite conocer algo, ¿sí? Incluso estas teleseries, estas películas que nos molestan, estos libros que pueden ser muy, sí, como oscuros sobre la realidad colombiana, puede ser un primer paso. Y imagínate después la sorpresa cuando llegamos a decir, pero mira, Colombia no es solo eso, sino otra cosa. Y ahí empieza este movimiento dialéctico, ¿sí? De conocer al otro, porque eso es otra cosa, mira, de estudios literarios, interpretando textos, leyendo textos, nos estamos como entrenando en algo muy difícil, y es conocer al otro, ver quién es el otro, no simplemente verlo a partir de nuestras ideas preconcebidas, ¿sí? Y cómo es difícil conocer a un ser humano, es difícil conocer un texto, entender un texto o una cultura, ¿sí? Que es algo, pero vale la pena, es fascinante, muy curioso, y uno descubre muchas cosas en este proceso. Sí. Qué interesante. Ligado a esto, hasta como atraer un poco el tema de la literatura rusa acá a Colombia, tienes este proyecto que es tu revista, Yasna Polania. ¿Lo pronuncié bien? Polana. Sí, eso es el nombre de la finca de León Tolstoy. Sí, Polana es como claro del bosque, y Yasna significa claro también, ¿sí? Es como un espacio bonito en el bosque, pero es simplemente el nombre de la finca de León Tolstoy, donde él escribió sus obras. Entonces, sí, Yasna Polana. Sí, Yasna es difícil de pronunciar, pero así nos llamamos. Pero mira que no es mi revista, en realidad yo es de los estudiantes, y yo también como la heredé un poco, porque cuando yo llegué a Colombia, justamente más o menos en este momento, se pensionó en la Universidad Nacional, en el Departamento de Literatura, una profesora muy especial, rusa, ella se llamaba Marina Kuzmina, y ella fue la pionera, digamos, de rusística en la Universidad Nacional, y ella dictó cursos, ¿sí? Sobre los autores rusos, y ella fundó este grupo estudiantil, esta revista. Entonces la heredé y ya seguimos con este proyecto, pero fue muy bonito darle continuidad. Justamente cuando ella se pensionó, no perder eso, porque cualquier espacio de este tipo, como un poquito institucionalizado, es muy valioso porque permite continuidad. Y sí, ya tenemos bastantes números y bastantes proyectos. ¿Más de 10 números? Sí, ya estamos por lanzar el número
11, si no estoy mal, sí. Háblanos un poquito de eso. Nosotros acá, pues como lo sabes, también tenemos nuestra revista, que es la revista del grafógrafo, y es digamos que nuestro punto en común, ¿no? Me gustaría que nos hablaras cómo se organizan, cómo motivas, digamos, que a los estudiantes a ser parte de la revista y que no se dejen como dominar de pronto por algunos temas institucionales. Tú bien los dices que de pronto hacen que el proceso de la escritura y de la publicación sea como tan tedioso en algunos aspectos, ¿no? Porque yo, digamos, yo lo hablo desde mi participación en esta revista, a mí me encanta, uno cada vez quiere hacer más, aportar más, pero entonces sí, cuéntanos cómo surge toda esa motivación hacia tus estudiantes. Vale, creo que no, yo no es mi culpa, digamos, que estén ahí. Son los estudiantes. Realmente esta experiencia fue muy, muy interesante y sigue siéndolo, y es algo muy diferente en comparación, por ejemplo, con lo que yo viví de estudiante, de profesora en Rusia, porque los estudiantes acá tienen mucha más iniciativa. ¿Sí? Hay mucha más iniciativa, y también hay mucha más horizontalidad en las relaciones entre profesores y estudiantes. En Rusia, por ejemplo, ¿sí? El profesor está ahí lejos, inalcanzable. ¿sí? Inalcanzable. Los estudiantes le tienen miedo. Pues no sé cómo van las cosas ahora. Vale, ahora la situación es muy difícil y en muchas cosas como retrocede, ¿sí? La sociedad rusa, pero en otras cosas, sí, como en los años 2010, uno sentía ciertos avances, pero no se han terminado como de desarrollar, sí, como tener una universidad más democrática, eso, sí, en Rusia no pasa. Pero aquí hay una cultura mucho más democrática, y eso permite que los proyectos tengan su vida. Es más espontáneo. ¿Sí? Claro, nosotros hacemos cosas, organizamos eventos, hacemos semilleros, por ejemplo, ¿sí? Ahora estamos leyendo a Chekhov. Y la idea es que leemos a Chekhov, hablamos de Chekhov, y después vamos a escribir algo sobre Chekhov y lo vamos a publicar. Uno de los números anteriores fue dedicado a Dostoyevsky. Lo hicimos ¿sí? en ocasión del aniversario, ¿sí? 200 años del nacimiento, y entonces durante un año o más ¿sí? Estábamos reuniéndonos cada semana, cada 2 semanas, leyendo unos textos ¿sí? de este Dostoyevsky desconocido. O el número que vamos a lanzar ahora va a ser sobre la cultura checa, porque si no tampoco queremos solo con literatura rusa. Nació el proyecto ¿sí? a partir de literatura rusa, pero nos ampliamos a literaturas eslavas, porque todo este campo es un gran vacío ¿sí? en Colombia. Entonces hicimos un año de lecturas de literatura checa, y también de cine, proyecciones de películas. El cine checo es increíble, es maravilloso, fue muy interesante. Entonces, de esta experiencia salieron estos textos que se publicaron en este número, que ya pronto, es que por el paro no lo pudimos lanzar porque no hay condiciones como, pero sí, ya está listo este número, y es un hito porque sí, de literatura rusa hay poco, de literatura checa, polaca, ex yugoslava, ¿sí? Prácticamente no hay casi sin nada, ¿sí? Muy pocas cositas. No digo que nada, hay cosas, pero sí, no alcanza ni siquiera como el nivel de los estudios rusos. Entonces es un hito y es un producto hecho totalmente por los estudiantes. Yo acompaño, etc. Vale, tenemos algo muy chévere que es el programa de bienestar. El bienestar universitario nos acompaña con la diagramación, corrección de estilo, y hacen cosas muy bonitas. Nuestras revistas, lastimosamente, después de la pandemia, son solo digitales. Antes las imprimíamos y eran también objetos hermosos, ¿sí? Con imágenes, con una diagramación muy bonita, original, especial. Y yo siento que también, ¿sabes?
como, ¿qué tiene de especial Jasna Polana? Es una revista que uno dice que es muy como especializada, pero al mismo tiempo es especializada en un tema que no es tan conocido ni estudiado en Colombia. Entonces aquí hay un espacio donde un estudiante puede hacer algo, es decir, tú simplemente lees, comparas, discutes, y ya puedes, por ejemplo, escribir una reseña. Y en Colombia no hay otras reseñas de este texto, o este autor no ha salido, no sé, sí, hay dónde aportar. Entonces esta combinación de cierta como seriedad que uno, y al mismo tiempo es una seriedad, pero es alcanzable. No es como, no, sí, vamos a abrir una revista estudiantil sobre Shakespeare. Y nos dicen, no. Y como, no va a pasar porque, sí, ¿qué vamos a decir? La carga, sí, la responsabilidad. Aquí estamos en un espacio bonito porque podemos ser serios, académicos, pero no necesariamente, podemos ser también divulgadores a este aspecto y creo que este es como que lo que, sí, es por esta feliz combinación de características, es que la revista, sí, prosperó y sigue viva y de hecho es el proyecto editorial más antiguo en mi departamento. Sí, tenemos otros proyectos con mucha trayectoria, pero digamos con pausas más largas. ¿Sí? Este se ha mantenido. Sí, se ha mantenido y a mí mismo me sorprende porque cuando yo llegué, yo pues tenía cierta experiencia en docencia y cierta experiencia en cosas editoriales, pero sí, simplemente me encontré con los estudiantes y empezamos a hacer cosas y no es gracias a ellos también, sí, como que ellos han podido llevar, sí, adelante este proyecto. También, ¿sabes? Creo que es un secreto. Cuando se hace algo, se logra algo. Hay que mantener, si uno simplemente se reúne cada semana, cada 2 semanas, de ahí surgen cosas. Y lo que parecía imposible se vuelve posible. Se va materializando. Sí, se va materializando y eso es... Sí, mira que muchas veces pensamos que los estudios literarios, ahí hay unos genios solitarios que se encierran en sus estudios oscuros, llenos de libros antiguos y solos, ¿sí? Escriben sus obras. Es una idea que creo que es falsa. Sí, claro, a este aspecto todos, uno escribe solo, ¿sí? A veces con alguien a 4 manos, pero normalmente escribir es una actividad individual, pero no significa que todo el proceso no, justamente esta escritura es fruto de un ambiente, de una comunidad, de unas discusiones. Y eso sí, se logra simplemente reuniéndonos con un tinto, unas empanadas. Sí, y ahí se va sumando cada semana. Sí, es fantástico y muy bonito. Yo me siento muy contenta, feliz y orgullosa de este proyecto, pero para nada es como mi logro personal, ¿no? Es de los estudiantes y yo estoy ahí como acompañando, acompañando en todos estos procesos. Sí. Ok, hace poquito hablabas del cine, ¿no? Del cine checo, y yo lo ligo un poco a una pregunta que te hice hace poquito, de como esta percepción que teníamos de la literatura, digamos, rusa en ese caso, del aspecto sombrío, de todo un tema existencialista. Digamos que acá tenemos muy presente solamente a Dostoyevsky y a Tolstoy. Digamos que acá en Colombia no nos salimos, digamos, que de estos 2 autores y no vemos más allá. Sí. Y siento que el cine es una herramienta que nos puede ayudar un poco a reinterpretar, resignificar todas estas novelas, pero además a salirnos como de lo canónico, perdón. Entonces, ¿cómo percibes tú el aporte del cine a la literatura? Estoy de acuerdo contigo, es una interpretación cinematográfica, siempre es una lectura. Y cuando tú tienes
la obra y tienes una interpretación, ya como ahí nacen cosas, ¿sí? Porque uno puede comparar, uno puede pensar, y entonces el cine tal vez es más fácil, no siempre, pero sí, tal vez es más fácil acceder, ¿sí? Este primer contacto con una película o con una teleserie es más fácil que con una novela en varios tomos, ¿sí? Como que produce miedo. Entonces, muchas veces hacemos eso, ¿sí? Que leemos algo, pues una herramienta es leer cosas más breves, ¿sí? Para empezar. Otra herramienta es leer cosas sí largas, pero sí descubrir cosas visuales vinculadas con, por ejemplo, con esta obra. No solamente cine, ¿sí? Puede ser también ver ilustraciones, ¿sí? Ver cuadros inspirados en alguna obra, exacto. Entonces, yo, 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 yo hago literatura comparada, pero no soy especialista en esta rama de literatura comparada que se ocupa del diálogo entre los medios. Tengo una colega que es experta en eso, que se llama Patricia Simonson. Entonces, nuestros estudiantes, gracias a ella, sí como reciben una formación en esta disciplina, en esta rama de literatura comparada, y tienen ciertas herramientas críticas. Pero básicamente uno debe ser muy consciente de que sí, una representación teatral o cinematográfica, por ejemplo, de una obra literaria, es una transformación de esta obra literaria, es una... Sí, inevitablemente ocurren muchos cambios. Sí. Entonces ahí es muy interesante ver cuál es entonces la interpretación del autor y sí, desde ahí uno puede acercarse también a la obra. Y hay, no sé, hay interpretación que, por ejemplo, Guerra y Paz, ¿sí? Hace no muchos años salió una versión, es como una serie de BBC inglesa, me parece muy buena, me parece magnífica. O, por ejemplo, siguiendo hablando de Tolstoy, la película a partir de Anna Karenina, con Keira Knightley, ¿sí? Es una obra maestra, es una obra maravillosa donde, claro, también tienen, ¿sí? Un equipo muy poderoso, ¿sí? Y no solo actores, sino, por supuesto, ¿sí? El director y el autor del guión. Y ahí hacen una interpretación que me parece que le permite a uno entender como el taller de Tolstoy también, ¿sí? Como logran mostrar cómo está hecha esta novela, cuáles son ahí las relaciones entre las personas. Hay escenas, por ejemplo, donde se muestra como la teatralidad de todo, ¿sí? Que nos damos cuenta de que estamos frente a una representación y es algo muy bonito y muy profundo y permite entender también el método de Tolstoy, porque Tolstoy, sí, uno es un gran realista, sí, es una cita de Stendhal, pero muchas veces se aplica a Tolstoy, que es un reflejo de algo, pero en esta película te muestran, ¿sí? Que es una construcción, que es un juego, y lo logran muy bien, es una obra maestra realmente. Sí, digamos que lo que tú dices, incluir, digamos, estas visiones y comparaciones del cine y la literatura terminan siendo una herramienta muy fundamental para comprender la teoría literaria, los estudios literarios, todo un tema de creación y de recepción de la literatura. Y digo esto para que nos hables un poco de tu experiencia como docente, ¿no? Fuiste docente en Moscú, ¿sí? Y pues como ya lo mencionamos, desde el 2014 has estado siendo docente aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional, y quisiera que nos hablaras un poco de cómo tú percibes ese rol del maestro, digamos acá en Colombia, en un contexto, digamos, tan marcado por la violencia. Estás en la Nacional, paros constante, como un tema un poco
disruptivo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo has visualizado como estas comparaciones siendo docente y cómo crees que va a ser tu aporte desde la literatura rusa para que los estudiantes, digamos, que salgan adelante y vean más allá de simplemente la novela? Vale, difícil, ¿sí? Mira que mi experiencia en Rusia es muy distinta, pero es una cosa paradójica porque yo era muy joven cuando empecé, ¿sí?, a dictar clases ahí, es decir, tenía apenas unos años más que mis estudiantes. Sin embargo, existía una brecha, una distancia muy grande. Hace no mucho me encontré aquí en Bogotá con una ex estudiante mía, sí, ella estaba en Bogotá, entonces me escribió y nos vimos, y ella me contó un poco de sus experiencias, que le pareció muy chévere estudiar conmigo, etc. Pero yo en este momento no tenía ni idea, porque uno estaba hablando con una pared, ¿sí? Estoy exagerando ciertas reacciones, sí, pero en general uno hacía ciertas preguntas y contestaba una persona y era muy difícil armar un diálogo. Entonces sí, como lo que yo viví es allá, era esta relación muy vertical, ¿sí? Entre el profesor y los estudiantes. Y personalmente no creo que sea como la mejor opción para aprender algo. Mira que tú al principio dijiste que yo fui miembro de un seminario, Filología como Fundamento del Conocimiento en Humanidades, y es cierto, yo tuve un maestro desde mis últimos años del colegio, un filólogo que sí, abrió un seminario donde los muchachas interesadas en literatura venían y él como nos hablaba de literatura, de poesía, y después en los primeros años de la universidad seguí como miembro de este seminario. Después él murió, pero sí, este legado lo conservé y fue él quien me enseñó cómo es ser filólogo, y este ambiente no era como el ambiente, ¿sí? No era tan vertical, era otro espacio. Y yo veo que aquí en la Nacional, gracias a esta mayor horizontalidad, se logran más cosas. Hay un vínculo más real entre los profesores y los estudiantes, y un vínculo más real entre como la disciplina y el estudiante, porque el estudiante sí como que se siente más responsable, más autónomo en este proceso, no simplemente que está el profesor dice qué hacer y uno como una máquina sigue sus instrucciones. Hay como hay una vida, ¿sí?, en clase, hay discusiones en clase, hay proyectos que surgen de las clases, y entonces eso es muy, muy, muy diferente, una diferencia muy notable. También hay que decir que yo creo que con los años aprendí a ser mejor profesora, también por algo que me pasaba, por mi experiencia rusa. En Rusia yo odiaba, ¿sabes? Trabajo en grupos, pequeñas actividades, también porque el ambiente no era para eso, ¿sí? Todo estaba para, no sé, el profesor está, tú lees, escuchas estas lecciones, ¿sí?, magistrales, y después presentas un examen, que es un examen oral. Y un examen oral es, tienes suerte, no tienes suerte, llevas, no sé, tiempo leyendo, estudiando, entonces eso te permite brillar, eres más novato. Sí, es mucho más arbitrario, ¿sí?, este tipo de pruebas. Y entonces cuando yo llegué aquí, básicamente quería no molestar a los estudiantes, porque en la Rusia yo quería que no me molesten. Entonces yo no los molestaba, pero después me vi que el contexto es totalmente diferente y los estudiantes quieren que uno los moleste, es decir, creen que se crean espacios donde uno puede dialogar, hablar,
escribir, sí, hacer cosas. Entonces yo poco a poco creo que aprendí a ser, sí, como más, como facilitadora, ¿sí? de esta actividad de aprendizaje de lo que yo era antes. Antes yo llegaba a contar cosas y ahora juntos estamos descubriendo cosas a partir de como los materiales que les doy o las cosas que ellos mismos descubren. Y eso sí es una gran transformación. Sí. Y hablando de, sí, como de los aportes, por ejemplo, que sí, en literatura rusa nos puede enseñar algo, cambiar Colombia. Vale, tú sabes que estamos en guerra, ¿sí? Rusia atacó Ucrania, eso fue un momento de mucha tristeza para muchas personas que trabajan la cultura rusa, porque la cultura rusa es una cultura que tiene esta fama de ser una cultura humanista. Entonces, vivimos con esta ilusión de que la literatura puede cambiar el mundo, o queremos creerlo. De hecho, Iosif Brodsky, premio Nobel ruso, él en su discurso cuando recibió el premio Nobel, él dijo que la persona que leyó a Dickens no va a poder, no sé, hacer tales y tales cosas malas. ¿Sí? Y uno dice, no, ¿sí? No, o tú sabes que la literatura es algo que llega a pocas personas y un soldado que puede estar matando a alguien, el hecho que estudió en un colegio no significa que haya leído realmente ni a Dickens, ni a Tolstoy, ni a Dostoyevsky. Entonces no podemos responsabilizar la literatura de cosas horrendas que pasan y no podemos pensar que la literatura es válida solo si logra cambiar, transformar la sociedad. Es mucho más complejo. Yo pienso que sí hay cambios, pero son muy paulatinos y lentos. Y cuando leemos en serio y queremos entender cualquier obra literaria compleja, sí aprendemos muchas cosas. Pensamiento crítico, entender al otro, ver desde múltiples perspectivas, ¿sí? Ciertas cosas. Todo eso es innegable, lo estamos haciendo, pero el mundo tiene muchas cosas y eso no puede transformar tan rápidamente. Sí, no podemos decir que es que miren, García Márquez escribió tal cosa y seguimos igual, como es mal escritor. Exacto. No. Puedes ir, léete este libro y tus problemas se van a solucionar. No, exacto. Y además, la cultura es una cosa de largo aliento. Como es muy... no sé, no podemos pensar como 10 años, 20 años, eso no es una perspectiva, ¿sí? Eso no es un espacio durante el cual como una obra literaria puede, no sé, llegar a influenciar realmente cosas, pero si uno piensa más como en siglos, si uno dice, sí, claro, literatura griega transformó la humanidad, los romanos, la literatura latina transformó, los autores del Renacimiento italiano transformaron. Sí, pero no es que Petrarca escribió El Cancionero y ya un año después todo era decir, uno piensa en los trovadores, cualquier fenómeno cultural, sí, hay que verlo desde una distancia. Un buen libro tal vez no es el más leído este año, pero sí, y tal vez le va a ganar cualquier libro de porquería, sí, bestseller, pero en 100 años, ¿sí? Si uno suma todo el tiraje, y todas las personas que han leído este libro, bueno, se da cuenta de la influencia increíble, el impacto enorme que efectivamente logró hacer este texto, pero hay que esperar unos 100, 200, 300 años, y es bueno, me parece, también darse cuenta de que uno como, por ejemplo, crítico literario, hace parte de este proceso. Muchas veces alguien puede pensar, no, ¿qué puedo hacer? Yo no soy Barthes, ni Derrida, ni Shklovsky, ¿qué puedo aportar? Pero no es la cuestión como necesariamente de
de aporte puntual, es simplemente mantener vivo este mecanismo. Sí, por ejemplo, nosotros en nuestra revista no es que hacemos grandes descubrimientos sobre literatura rusa, pero estamos, sí, este fuego, este hogar, sí, está, y uno puede acercarse, calentarse un poco las manos, hacer un tinto, sí, y pasarlo a las siguientes generaciones. Y este mecanismo sigue funcionando y nos transforma a nosotros. ¿Sí? Yo pienso que como hay que bajar un poco como este listón de expectativa frente a qué vamos a esperar del arte, pero si uno baja el listón y ve como la dimensión real, ahí sí puede darse cuenta del aporte, de la importancia, y no sentirse tan frustrado como, es que yo viví eso, ¿sí? Esta frustración como, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene hablar de la poesía? Sí, es posible la poesía después de Holocausto, ¿sí? Es un tema muy actual y siempre va a ser actual, pero sí, hubo muchas masacres y muchas tragedias en la historia de la humanidad, pero seguimos hablando de la poesía y hay que creerlo, vale la pena hacerlo, porque sí, tal vez poco a poco vamos a lograr un mundo mejor. Menos cruel, no solamente gracias a la literatura, pero también gracias a ella, o cualquier actividad que sea creativa, que sea construir, no destruir, sino construir. Sí, bueno, siento que hemos llegado como a muchas reflexiones por medio de este diálogo. Y ya para cerrar este espacio, quisiera que nos dijeras, digamos, dónde podemos encontrar la revista, algunas investigaciones que has hecho, dónde podemos encontrar toda esta información. Vale, primero hay una página que seguramente conocen que se llama Academia Edu. ¿Sí? Ahí tengo mi página personal, Anastasia Belousova Academia, y ahí tengo en mi página todos los números de la revista publicados. Entonces ahí se pueden consultar. Hay un número monográfico sobre Chekhov, uno sobre Tolstoy, uno sobre Grossman, uno sobre Lermontov. Sí, realmente hay varios Dostoyevsky, sí, hay varios autores que uno puede encontrar allá. Y sí, conocerlos un poco mejor. Y ahí están también casi todas mis investigaciones. La revista también la publican desde la Universidad Nacional en esta plataforma que se llama ISU, ¿sí? Entonces, si uno pone en el buscador, lastimosamente no es como un solo espacio, sino como lo suben desde el bienestar universitario, pero con el buscador uno puede también encontrar los últimos números, ¿sí? Los primeros no, porque solo se publicaban, ¿sí? Impreso, y no, en mi página sí los escaneamos y los subimos, pero sí, desde el bienestar sí, no han publicado estos textos. También, claro, en la biblioteca de la Universidad Nacional están. Entonces, bienvenidos, ¿sí? Y otra cosa, nosotros tenemos nuestras páginas en redes, en Instagram y en Facebook. Si uno pone Yasnaya Polana, ¿sí? Con Y, Yasnaya Polana, uno encuentra nuestras páginas. Ahí vamos publicando afiches, anuncios sobre nuestros eventos, y también uno puede encontrar enlaces a los números, a los últimos números, ¿sí? Porque cuando los lanzamos también publicamos sí, estos enlaces para que nuestros seguidores puedan consultar. Ok. Sí, entonces sí, bienvenidos. Muchísimas gracias, Anastasia, por habernos acompañado el día de hoy, por haber estado con el equipo de Pacientes Literarios. Y a quienes nos ven, esperamos que haya sido de su agrado esta conversación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en la página de YouTube. Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias, María José, por estas preguntas tan interesantes. Espera, ¿ya viste nuestras últimas publicaciones? Recuerda seguirnos en @grafougc, en Instagram y en Facebook. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Feliz día!